Y ahora me emociono cuando lo digo porque es como Mm, un hilo de conexión con aquellas partes que han sufrido tanto, ¿no? Y que han estado tan avergonzadas del sufrimiento, porque eso es la paradoja, ¿no? mm, Es una parte que ha sufrido, que ha mm, vivido cosas difíciles y que en vez de decir, no, hay algo difícil, digo, hay algo malo en mí. O sea, ha creado una creencia de que por eso que ha vivido tan difícil, ella es defectuosa, ¿no? ujú. Entonces, este ciclo funciona de una forma así ilimitada, ¿no? Y la única sanación en IFS es, y la vergüenza está hecha de esta experiencia de amenaza. Ujú, Y ujú, la experiencia más grande de amenaza es pensar que no somos dignos de amor, y que no somos mm. valiosos y que no tenemos un lugar en el mundo, en la vida para ser, ¿no? Con nuestros miedos, con nuestras vulnerabilidades. Hoy vamos a hablar sobre un tema que está en la base de muchas de nuestras experiencias emocionales y es la vergüenza. La vergüenza no solo nos hace sentir pequeños e insuficientes, sino que impacta directamente nuestra capacidad de conectar con los demás, de ser vulnerable y también de conectar con nosotros mismos. Está presente en la autocrítica, el perfeccionismo, la ansiedad social, el miedo al rechazo, e incluso en la forma en cómo nos relacionamos con nuestro mundo emocional. Este tema es indispensable de entender para poder sanar cualquier estilo de apego inseguro, trauma complejo o cualquier herida de la infancia que nos hizo no poder conectar con nuestro valor propio. Para profundizar en esto, hoy tengo el honor de conversar con Ima Lloret, psicoterapeuta y formadora con una amplia trayectoria en enfoques de terapia como IFS, Sistema de Familia Interno, el que vamos a ver hoy, terapia narrativa, AEDP, Somatic Experiencing. Ima es una líder entrenadora del Instituto IFS y también es directora del Instituto IFS de Barcelona. Ima, junto con Betlen Estrani, hacen talleres dedicados al trabajo de la vergüenza, en grupos pequeños, en grupos grandes de varios días, para poder ir sanando esta emoción fuerte que tiene que ver con un sistema de partes exiliadas y partes protectoras. Este enfoque nos permite relacionarnos con nuestras diferentes partes, desde la compasión en lugar de la lucha interna. Ya verás, creo que te va a interesar mucho esta forma de vida, esta forma de ver. En esta entrevista exploraremos por qué la vergüenza es la base de tantas dificultades emocionales, cómo identificar si la vergüenza está afectando nuestra vida, porque no siempre se ve. ¿Cómo podemos empezar a sanar la vergüenza desde este modelo de terapia IFS? Si alguna vez has sentido que no eres suficiente, te sientes constantemente pequeñito, si sientes que hay algo malo en ti o que necesitas esconder partes de ti para ser aceptado, quédate con nosotros porque esta conversación puede ayudarte a cambiar la relación que tienes contigo mismo desde dentro hacia afuera. Y bienvenida, Ima. Ahí está. Bueno, pues muchas gracias, Inma. Bienvenida, bienvenida. Gracias por aceptar hacer esa entrevista. Sé que eres una persona muy ocupada, estás haciendo muchas cosas y te agradezco de corazón estar aquí y poder hablar sobre la vergüenza y otros temas. Muchas gracias, Natalia. Un placer estar aquí contigo. Y más después de que nos hemos conocido en persona hace unas Sí, semanas, ¿no? Aquí en Guatemala, y me hizo mucha ilusión también que me invitaras a poder divulgar sí. un poquito mi trabajo. Así que encantada de estar aquí contigo. Gracias, Inma. Sí, nos conocimos hace como un mes, ¿verdad? En un taller Ujú. de sistema de familia interna y en uno de los momentos donde estábamos, tú dijiste la vergüenza, ¿verdad? La Ujú. vergüenza es la base de todo y eso llamó muchísimo mi atención y te propuse hacer una entrevista acerca de la vergüenza porque creo que yo me he Ujú. identificado mucho con la sensación de vergüenza toda la vida. Em, Quiero hablar también de este tipo de terapia que tú haces, sistema de familia interno, que como que engloba Ujú. y enmarca mucho el entender sobre la vergüenza.
pero si quieres podemos empezar por ahí, ¿no? Que para Ujú, ti, ¿por qué la vergüenza es la base de todo o la base de mucho de lo que padecemos hoy en día? ujú. Yo entiendo que la vergüenza en realidad es una de las emociones más escondidas y más, en el modelo de IF le llamamos que está con las partes exiliadas, que las tenemos exiliadas, porque es una de las emociones más dolorosas y más difíciles de vivir, ¿no? Que tiene que ver con el Mm, sentimiento de hay algo malo en mí, o hay algo ujú, desagradable, o no soy digna de amor. Tiene que ver con todas esas ujú, vivencias, creencias, emociones tan dolorosas, ¿no? Y ujú, tienen que ver con heridas que hemos vivido cuando éramos muy vulnerables, como estábamos en fases muy vulnerables, donde dependíamos de la mirada del otro, de la mirada amorosa y compasiva ujú, del otro, ¿no? Y si no ujú, lo tuvimos, eso ha creado una herida y esa herida está en forma de esas creencias que las tenemos que exiliar, porque son demasiado difíciles, ¿no? mm, Y mm, digo que es la base de todo mm, porque es la gasolina que enciende la energía de nuestras partes protectoras. Por ejemplo, mm. mi parte evitativa, la parte que dice, me invitan a una charla y dices, ay, no, no, no voy a ir. Y no voy a ir porque Ajá, solo pensar que voy a estar ahí delante de una audiencia y que me coge una taquicardia, tal. Entonces, mis sí. protectores lo que van a hacer es decir, no vamos, ¿para qué vamos a ir? ¿O para qué voy Ujú, a ir a este curso si voy a tener que presentarme delante del grupo? Entonces, nuestros protectores son esas partes que van a hacer cosas y que van a llevar también creencias y pensamientos muy conectados con la experiencia de trauma, de aquello que fue doloroso para nosotros. Por eso mm, la cuenta está muy conectada con el trauma. mm, Tiene que ver mm, con el impacto en el sentido de uno mismo, cuando hemos vivido experiencias dolorosas de falta de apego, de falta de sintonía, y nos han mm, hecho sentir que hay algo malo en nosotros. Entonces nuestras partes protectoras van a hacer todo lo posible para que yo no vuelva a experimentar aquello. Entonces mi ujú, parte evitativa va a ujú, hacer que no me presente en situaciones donde puedo volver a sentir la crítica, ujú, el ujú. rechazo, la Claro, vergüenza de que me quedo en blanco ahí en medio de la charla y vuelvo a revivir sí. eso tan difícil de sentir, wow, no soy valiosa, no soy capaz, o qué tonta, ¿no? Ujú, ¿Cómo he podido decir eso o aquella? Entonces, sí, ahí es como que la base es la herida, sí. la vergüenza es la carga, la herida que queda como una verdad sobre quién eres y Mm, no es la verdad de quién eres realmente, es la verdad que tú construiste de ti misma ujú, como efecto mm, de lo que pasó en esa relación donde tú eras dependiente de esa persona más adulta, tu maestra, tu madre, tu padre, las personas que te cuidaron ujú, y ujú. que creíste que la que fallaba eras tú, no la que fallaba era tu madre o tu padre o tu maestra, la que Claro. fallaba era defectuosa, eres tú, ¿no? Entonces, Esa es bueno, una es gran algo, clave y no sí, así. Pero eso que dices es como parte de la clave, yo creo, de sanar, de ujú, darse cuenta de no soy yo, no es mi esencia, ¿verdad? Sino es algo que construí. exacto, Y se puede decir muy intelectualmente, pero realmente llegar a eso, llegar a sentirlo emocionalmente, creo que ahí es donde algo cambia y a uno no puede verlo verlo igual, perdón. O sea, es como que algo cambia y sí, ahí es como que la clave, yo creo, de sanar. total. Em, ajá, y es que, digamos, si las personas que nos están viendo se pueden preguntar, ¿será que yo tengo tanta vergüenza? Porque tal vez la vergüenza la entendemos más como, ay, me da pena esto, hice algo malo y me siento con penita, ¿verdad? Con vergüenza, pero creo que hay una vergüenza más como base, ¿verdad? Ujú. Que sí está detrás de, creo yo, mucho de incluso depresión, ansiedad, la crítica, la paralización, el autosaboteo, aunque yo no creo mucho en que realmente nos autosaboteemos, ¿verdad? Pero el autosaboteo,
El sí. esconderse, como tú decías. El esconderse, yo tampoco lo Ujú, entiendo como un autosaboteo, lo entiendo como una protección. Por ejemplo, ujú, la parte que dice, no te involucres en este proyecto porque va a ser demasiado difícil o no vayas a la conferencia esta a darla mm, porque te puede salir mal y qué pasa si te quedas en blanco, te pones nerviosa, vas a hacer el ridículo, ¿no? Entonces, esas partes que antes en los modelos antiguos llamábamos autosaboteadoras, en ujú, realidad en el mundo IFS las entendemos como partes protectoras. Es decir, mi parte que me dice no vayas ahí o no te involucres en este proyecto porque va a ser demasiado o no va a salir bien o te vas a arriesgar y te va a salir mal, todo esto. Esas partes en realidad lo que quieren es que quieren ayudarnos y quieren que no lo volvamos a pasar mal, porque ujú, son partes que están ancladas en el pasado todavía, son partes que creen que el peligro todavía está aquí, que yo voy a hacer este proyecto, yo voy a dar esta clase o voy a dar esta charla y voy a vivir algo parecido a lo que viví cuando yo salí a la clase, tenía 8 años, salí allí, me quedé en blanco y la profesora me humilló enfrente de toda la clase, ¿no? Esas ujú, partes todavía recuerdan esas experiencias tan dolorosas que quedaron grabadas en nuestro cuerpo ujú, que no hemos podido sanar o digerir. Entonces, el protector que me dice, no vayas a la entrevista o no vayas, no te presentes a esa charla o no hagas ujú, esto, quiere que yo no vuelva a vivir una situación donde me pueda sentir amenazada, me pueda sentir humillada, pueda sentir avergonzada. Y en ujú, IFS lo que decimos es que esto es una pista, es un trailhead, que es mi parte protectora está intentando esto y yo desde mi curiosidad, ¿no? Decimos en IFS que tenemos un núcleo, un self, que tiene las características de nuestro ser esencial, de curiosidad, de compasión, de mm, conexión. Y desde estas cualidades de conexión, de curiosidad, puede ir a ver a esa parte y entender sus razones. Claro, tú quieres protegerme de que no me vuelva a ocurrir porque tú ujú, piensas que todavía soy aquella niña que se quedó en blanco, ¿no? ujú, De IFS lo que vamos a hacer es no luchar contra esta parte, sino hacernos amigos, amigas de ella y entenderla y escucharla y ver sus miedos y entender de dónde vienen y qué es lo que pasó, qué es lo que mm, esa parte recuerda. Esa parte recuerda cuando yo me quedé allí paralizada y pasé tanta vergüenza y me sentí tan inadecuada y me sentí que era tonta y que no era capaz y que no era capaz de mm, aprender. Y todo eso, cada vez que yo me enfrento a esas situaciones que se parecen un poquito a aquello que viví, mi cuerpo vuelve a recordar, como ujú, decía, algo tan insoportable, porque fue tan doloroso y tan difícil que tengo taquicardia, de pronto estoy ahí, tengo taquicardia. Entonces, mm, mi protectora quiere que no vuelva a vivir eso y desde mi curiosidad, desde mi self, yo puedo agradecerle, decir gracias, gracias, parte ujú, crítica o parte que sí, tienes miedo, que dices, no, no lo hagas. Gracias por querer protegerme, entiendo tu intención, ¿no? Y vamos mm, a realizar un diálogo con ella desde el trabajo de IFS para validarla, para conocerla, para validarla, para darle mm, un espacio y entender de dónde viene en mi vida. ujú, Le puedo decir, y ahora entiendo que tú estás protegiendo a aquella niña que se quedó en blanco y que lo pasó tan mal, o que tenía miedo porque si no aprobaba o no sacaba buenas notas, pues luego la castigaban, o ujú, todo ujú, eso es una memoria, ¿no? Y le puedo decir a mi parte protectora que ahora yo estoy abierta para ir a escuchar el dolor de aquella niña. Y ay, es el trabajo de sanación, estar mm, abierto desde nuestro corazón, desde nuestro self, a mm, escuchar el dolor de aquella niña y mm. sentir en el cuerpo ese miedo paralizante que vivió, esa vergüenza, esta sensación de hay algo malo en mí. Y algo malo en mí. Ujú, Y ayudarla a mirarla con amor y decir, no hay nada malo en ti, simplemente algo malo te sucedió, simplemente aquella profesora no te trató como te tenía que tratar, no te trató con compasión, no creó un espacio de seguridad para ti
para que tú pudieras sentirte bien y valiosa y digna, ¿no? mm, Entonces, en ujú. ese trabajo de estar con esas partes más vulnerables, a través de nuestros protectores, validándolos, es Mm, donde se va a producir también el proceso de sanación desde el sí, sí, modelo sí. de IFS. Wow, Inma, muchísimas gracias por compartir esto, es tan profundo. Y es Mm, que sí, normalmente cuando sentimos ansiedad o crítica o vergüenza, lo que queremos es como meterlos debajo de la alfombra, mm, quitarlos a total, la fuerza, decir, no, no quiero sentir esto. Y eso también genera todavía más vergüenza cuando no podemos, digamos, dejar de sentir algo que no queremos sentir. exacto, Podemos decir, hay algo malo en mí por sentir esto encima de, ¿verdad? Porque queremos exacto. a fuerza quitarlo. Totalmente. Y además, por ejemplo, ¿no? Yo épocas, ¿no? que he tenido, me costaba ir a los sitios, Mm, decíamos que podía decir que tenía fobia social o algo parecido a esto, decir, entonces cada vez que yo me quedaba en casa o no hacía, o sea que mis protectores, mis partes protectores hacen que yo no me exponga, todavía se genera más un ciclo de más vergüenza, porque es como, ¿cómo es que no voy? ¿Cómo es que no soy capaz de hacer lo que todo el mundo hace con tanta normalidad? Lo que todo el mundo sí. hace van a una Ujú, cena, se relacionan con la gente. ¿Por qué a mí me cuesta tanto? ¿Por qué a mí me cuesta tanto cuando voy a un curso, en la rueda de presentación, tomar la palabra, cuando veo a la gente tan normal haciendo y hablando y tal, ¿no? Entonces, aparecen también partes críticas de nuestros protectores, ¿no? Y eso ahí de se alguna vuelve forma como una... retroalimenta Ujú, toda la vergüenza. Entonces, desde IFS lo que hacemos es, no, no, esas partes tienen un sentido y quieren ayudar y quieren hacer lo posible para que no suframos más. Y desde esta mirada más compasiva hacia nuestros protectores, podemos entender que lo que hay detrás es algo traumático, algo que ujú, supera nuestra capacidad de afrontar, algo que en otros modelos llamamos está más allá de la ventana de tolerancia, ¿no? ujú, ujú, Que decimos, bueno, es algo tan grande que no se puede tolerar, pero el self puede con todo, es decir, que aunque el dolor es infinito, aunque el dolor es muy grande, la energía de compasión del self es infinita. Siempre hay compasión hacia esas partes, aunque no ujú, esté en nosotros, el terapeuta, tu terapeuta, tiene esa ujú, compasión hacia esas partes porque sabe que aquella niña vivió todo eso, ¿no? Y aunque tú como paciente no lo puedas ver ahora, no lo puedes sentir, tu terapeuta te va a acompañar a que puedas ver que el dolor de lo que vivió aquella ujú, niña y la ujú, magnitud y el impacto y el daño que tuvo en su vida, ¿no? Desde esta ujú, mirada amorosa, compasiva y de conexión, ¿no? Wow, y bueno, varias cosas me vienen cuando te escucho, Irma. Uno, que yo me identifico muchísimo con esta parte de ansiedad social. Yo creo que yo tuve mucha ansiedad social y todavía Mm, bastante, aunque ya lo manejo mejor, creo que tengo una mejor relación con mi ansiedad, pero igual, ujú. ¿verdad? A la hora de hablar empieza el corazón así, bum, 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 en Sí, público o momentos así como sí. estos incluso, ¿verdad? O sea, sí, sí, totalmente me Mm, identifico. Y, y bueno, por otro lado, para la gente que está escuchando por primera vez de IFS o IFS y escucha partes y escucha como que el ser, ¿qué es esto? ¿Qué es este ya, tipo de ¿qué es terapia? esto? Que yo creo que Sí, también puede ser como un estilo de vida, ¿verdad? Una forma de ver sí, la vida. sí. Totalmente, es un estilo de vida, ¿no? Y como dices, Natalia, nos pasa, a mí todavía me pasa, ¿no? Cuando me invitan a un podcast y tal, tengo partes un poco nerviosas que quieren hacerlo bien o que quieren transmitir bien esto, ¿no? Yo soy, claro, de alguna forma soy como una embajadora también de este modelo y quiero que llegue y tengo partes que están ahí un poco nerviosas a veces, ¿no? Cuando me tengo que mostrar o tengo que dar una charla. Pero el Ujú, tema es que con IFS, yo ahora, por ejemplo, noto mi parte que está un poco nerviosa, noto tal, y digo, wow, noto ujú, esta parte, ¿no? Que tiene un poco de miedo, que tiene un poco de ansiedad. ujú, Y yo antes, cuando me ocurría esto, Natalia, lo que hacía es que había otra parte de mí que decía, ay, no tendrías que estar nerviosa.
porque, a ver, eres una persona adulta, eres una profesional y no tendrías que estar nerviosa. Entonces, lo que hacía era Ujú. intentar suprimir esa Sí. ansiedad a base de, bueno, pues bueno, racionalizar, decir, bueno, no pasa nada, voy a respirar un poco, algunas técnicas de respiración para calmar, pero en Ujú. el fondo hay un rechazo de esto, hay como quererlo sacar, ¿no? En Mm, IFC hacemos todo lo contrario, hacemos, wow, hay una parte que está nerviosa ahora, ¿no? Y pues voy a estar con ella aquí un momento, ¿no? Y notar la intensidad y yo a veces cuando hago alguna presentación también la traigo, tengo unos muñequitos que representan a así mis los partes. he visto. He Ujú, venido con mi parte nerviosa aquí y estoy aquí con ella ujú, y es una parte que le cuesta esto de hablar en público, estar en público y ujú, ujú, es una forma de acercarme a aquella niña, ¿no? Es como una forma, y ahora me emociono cuando lo digo porque es como mm, un hilo de conexión con aquellas partes que han sufrido tanto, ¿no? Y que han estado tan avergonzadas del sufrimiento, porque eso es la paradoja, ¿no? mm, Es una parte que ha sufrido, que ha mm, vivido cosas difíciles y que en vez de decir, no, hay algo difícil, digo, hay algo malo en mí. O sea, ha creado una creencia de que por eso que ha vivido tan difícil, ella es defectuosa, ¿no? Y ay, entonces, sí. claro, Mm, dices, qué paradoja, ¿cómo puede ser esto, no? mm, mm, Y por eso desde IFS digo, no, esta parte que está nerviosa aquí tiene una historia en mi vida y está conectada con mm, aquella niña que lo pasó tan mal, ¿no? Y bueno, pues mm, estoy aquí delante de un público y tal, y a veces todavía se activa porque esas memorias, como tú sabes muy bien, son mm, memorias muy potentes, son memorias que tienen un rastro en el cuerpo brutal, en nuestro sistema nervioso, tienen una huella que es muy fuerte, que es una huella de sentir el peligro, de sentir de que ujú, estás bajo amenaza, de sentir que algo mm, muy malo te está pasando, que es algo mm, muy mm, doloroso. Y la vergüenza está hecha de esta experiencia de amenaza. ujú, Y ujú, la experiencia más grande de amenaza es pensar que no somos dignos de amor, y que no somos mm, valiosos y que no tenemos un lugar en el mundo, en la vida para ser, ¿no? Con nuestros miedos, con nuestras vulnerabilidades. Y yo ujú, siempre digo, yo quiero vivir en un mundo donde mis partes con miedo, mis partes asustadas, mis partes con vergüenza puedan estar aquí, no las tenga que esconder mm, pueda venir a tu podcast y decir, ay, pues estoy un poco nerviosa hoy y sí, no pasa nada, ¿no? Y tengo a mi sí. parte ahí con ella y respiro con ella y sé que tiene Ujú, una historia, que esa parte tiene una historia dolorosa, ¿no? Y abro ujú, mi corazón hacia ella. Es ujú, el trabajo de sanación, ¿no? Abrir nuestros corazones hacia nuestras partes que han sufrido tanto y que han estado tan solas en este mm, sufrimiento. Porque como tú total. sabes, el trauma es haber vivido en soledad algo abrumador, algo muy difícil que es Mm, insoportable para un ujú, niño, para una niña. ujú. Entonces, qué bueno que la sanación tenga que ver con volver a ellas y recuperarlas y darle la mano y decir, estoy aquí contigo, sé que tienes miedo y sé que esto es Mm, difícil, ¿no? mm, Tú ya ujú. conoces también el trabajo de Christine Neff, ella hace también mucho Ah, todo esto, sí, el sí, trabajo sí, de la con la compasión, de compasión. reconocer, estoy sufriendo, Sí, voy a estar con esa parte de mí que está sufriendo, ¿no? Pues se sí. parece también en Mm, muchos mm, aspectos, ¿no? La cualidad de la compasión va a ser muy sí. importante. Claro, la compasión es una cualidad de lo que tú llamas o que es el Richard Schwartz, ¿verdad? El creador de IF se llama el self con S mayúscula o el ser. ¿Se dice ser o el yo? ¿Qué se Bueno, hay dice? un poco de controversia en la comunidad Ujú, hispana. Unos utilizan el mismo lenguaje de IFS, self no se traduce, y otras personas lo traducen como el ser porque se entiende más que son ya, nuestras cualidades esenciales de nuestro ser, de quién ujú, somos. Y también ujú. hay otras tradiciones espirituales que también hablan del ser, ¿no? Que tiene esas Sí, cualidades. Lo sí, puedo utilizar indistintamente las dos palabras, ya. sí. Ujú. Entonces hay como un ser, ¿verdad? Que está siempre ahí, donde Sí, podemos conectarnos
como con esa energía de curiosidad, de compasión, de amor, y hay como varias cualidades de este ser que no tenemos que crear, sino que ya está ahí, ¿verdad? Que es como Ujú, parte de nuestra esencia como seres humanos. Y luego están las partes em, que sí, digamos, se van formando, que hay algunas que son muy arquetípicas, no sé, que todo el mundo puede identificar como en la parte crítica, el niño interno, el perfeccionista, pero hay muchísimas partes que uno puede ujú. tener, ¿no? Que a veces las partes pueden estar chocando y eso es bien difícil, ¿no? Cuando las partes chocan y la vergüenza no es solo una parte, sino que es como un sistema de partes, ¿verdad? Es un Pero, sistema. ajá, pero esa es la terapia IFS, ¿no? Que es tan poderosa que yo lo he estado usando más desde el taller, como en mí, cuando Ujú. siento cierta parte, a veces me pregunto, ¿qué siento sobre esta parte ahorita? Y como que cambia, hay algo que cambia ahí. Y pues sí, ¿verdad? Ese tipo de terapia me gusta, la he usado desde hace un tiempo, pero no formalmente, pero me encanta, es como un estilo de vida, es como una forma de ver la vida preciosa, Ujú. ¿verdad? Exacto. Em, y luego me gustaría preguntarte, Inma, sobre, bueno, ya has comentado un poquito de dónde viene la vergüenza, ¿no? Que muchas veces es por eh, cosas que nos dicen nuestros padres o la sociedad o la familia, ya sea que nos dicen o que actúan y que nos hacen sentir que no somos suficientes, no somos valiosos, palabras, actitudes, pero también hay vergüenza por como legado, o sea, como cosas que vienen de generaciones, vergüenzas heredadas. No sé si podrías Ujú. comentarnos un poquito acerca de dónde viene la vergüenza, que creo que es por ahí, pero tú nos cuentas, y también los legados. Ajá, sí, voy a explicar un poquito. Entendemos la vergüenza como un ciclo, ¿no? Como un ciclo de Sí. partes, como una acción en realidad, Ujú, ¿no? Y la acción empieza en que somos vulnerables, somos niños, ¿no? Y una persona adulta de la cual dependemos en cierta manera afectivamente o estamos en una relación, ¿no? De vulnerabilidad, esa ujú, persona nos avergüenza y nos humilla. Y ok. entonces una parte de nosotras, que es la parte exiliada, va a tomar ese insulto, ese avergonzamiento como la verdad sobre quién soy, como mi propia identidad. Por ejemplo, Ujú, soy se lo tonto cree. o no Ujú, soy suficiente. Y va a quedar ahí como algo grabado. Y entonces lo que ocurre es que una parte o un conjunto de partes van a repetir dentro lo que han escuchado fuera. Es ujú, decir, o van a hacer lo posible para repetir dentro mensajes de crítica o de perfeccionismo para que la idea es que mejores, para que hagas algo, para que no te vuelvan a avergonzar. Es decir, la idea es que esas partes críticas te dicen, te lo digo yo para que no te lo devuelvan a decir los demás. Es decir, ¿por qué vas vestida de esta forma? O ujú, ponte algo más decente, o estudia más, o prepáratelo más. mm, Esas partes van a hacer toda una estrategia para intentar evitar que volvamos a ser avergonzados. Pero paradójicamente, en su hacerlo, lo que hacen es retraumatizar más y insegurizar mucho más. Pero mm, son partes muy jóvenes que tomaron esa labor en un lugar, en un momento de mucha vulnerabilidad y desde una perspectiva muy primaria, digamos. Es la única forma que creen que nos pueden ayudar. mm, Y luego cuando hay partes que trabajan muy fuerte, que trabajan muy duro en la crítica, en el perfeccionismo, esas partes ujú, les llamamos partes directivas, son partes proactivas que se esfuerzan, ¿no? Yo mm, trabajo muy duro, me preparo muy bien mis clases, mis tal, para que no vuelva otra vez a sentir que lo hago mal y luego vuelvo a sentir la vergüenza, ¿no? Esas partes, pero esas partes a veces pueden estar sobredimensionadas en nuestras vidas y eso que genera desequilibrio. Si yo tengo tantas partes que trabajan tan duro, perfeccionistas, mm, hagan- proactivas de hacerlo bien, de controlar, voy a tener otras partes también que les llamamos las partes bomberas, son reactivas, que
explotan a veces, pueden ser a partes agresivas o partes adictivas que mm, hacen, que utilizan pues la distracción. Son partes que mm, nos distraen del dolor, ¿no? Mi parte que compra compulsivamente o la parte que tiene adicciones o la parte que trabaja también mm, compulsivamente o que es agresiva, también me va a sacar. O también otras partes que lo que hacen es criticar a los demás, o avergonzar a los demás. O de, ¿dónde vas así? ¿Quién te va, qué van a pensar de ti? Eso mm, ocurre también cuando hemos recibido crítica, tenemos parte que nos critica a nosotras mismas y también tenemos partes que enjuician y critican fuera. Es una forma de tirar la patata caliente fuera. Es una forma en que nuestras partes protectoras mm, intentan salir de esa sensación también de vergüenza interna. Así mm, que la vergüenza a veces tiene protectores, por ejemplo, mis partes arrogantes, mis partes narcisistas, mis partes que se creen superior, son partes que tapan la vergüenza también, pero se manifiestan de esta forma. Parece mm, que yo estoy muy segura de mí misma o que tal, o que tenga la verdad. En realidad, en el fondo hay una parte muy herida, una parte mm, exiliada que no recibió el valor y tiene que mostrarse con esa fuerza y con esta descalificación hacia los demás. Yo soy mejor que tú mm, eres inferior o eres menos, ¿no? Esas sí, partes también son protectores de partes con vergüenza. Y eso tiene que ver con experiencias que hemos vivido en nuestra propia vida, pero también puede ser que haya cosas que han experimentado nuestros padres, ¿no? Y nuestros padres mm, no han podido sanar su propia vergüenza o mm, la de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, no han podido sanar su propia vergüenza y nos la han pasado, la transmisión del trauma intergeneracional. A eso le ujú, llamamos cargas por legado, ¿no? Y tú me decías antes, a veces no es la propia sí, vida, a veces solo no son cosas que te han pasado solo a ti en tu biografía, son cosas que le han pasado a tus padres, ¿no? Y en mi caso, la vergüenza yo creo que también tiene cosas de mis padres que ellos no sanaron y que también pues me lo traspasaron a mí y he tenido que mm. también trabajar con todo eso, con cargas de legado, ¿no? Que no son mías. Que, Wow, ok, ahí estás rompiendo el ciclo, ¿verdad? Rompiendo mm, patrones de generaciones. sí, Qué importante todo lo que acabas de decir, Inma. Yo veo, por ejemplo, mucho en rupturas, que es algo que trabajo también bastante por el tema de relaciones, que después de una ruptura mucha gente se siente como no valiosa, no suficiente, le pega mucho, digamos, en el autoestima y se critican mucho a sí mismas, pero viene como un péndulo, ¿no? Se critican a sí mismas, critican al otro, ¿verdad? O sea, sí, el otro está mal, no, yo no estoy mal, es el otro o la otra, ¿verdad? Y luego de regreso, no soy yo, soy yo. Y así va como que en la misma línea de lo que estás diciendo, ¿no? Esas, em, como que está este ciclo de vergüenza. Creo que es súper importante verlo así, no solo la vergüenza, sino como yo participo en que se siga fomentando sin quererlo, ¿verdad? Em, exacto. y al final, como que, por ejemplo, si tengo una parte muy crítica, o tengo una parte muy perfeccionista y que me da mucha ansiedad, creo que después viene la otra bombero y dice, bueno, ya estuve con tanta vigilancia y con tanto estrés que me va a costar todo el día ver tele y comer. Y después viene otra parte crítica de por qué no estás haciendo las Exacto, cosas y es un bien. ciclo, ¿no? Es un ciclo, Y ahí está el claro. ciclo. Y Mm, tenemos que también decirles a nuestras partes críticas que nos dejen espacio para poder mirar a esa que se ha pasado toda la noche o toda la tarde viendo series, porque está ahí y de qué me está protegiendo, ¿no? Entonces, sí. vamos a pedir espacio a la parte crítica, porque si la parte crítica continúa criticando, estoy retroalimentando este círculo, ¿no? Entonces puedo decir a la parte crítica, vale, entiendo tu función, tú no quieres que esa parte se pase todo el día viendo series y querrías que desapareciera. Claro, y es normal que te enfades con la que ha estado toda la tarde perdiendo el tiempo haciendo eso. Pero ahora déjame espacio para que pueda mirar por qué esa parte el, ha tomado, ¿no? el control en mi vida esta tarde, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay ahí debajo, ¿no? Y Ujú, ahí que es un trailhead, es un camino, una pista para ir, una oportunidad más para ir a ver qué hay debajo, qué está mm, intentando anestesiar, qué dolor
está intentando ser tapado por esa Mm, parte que pasa toda la tarde distraída. Y bueno, y podemos ir a hacer un poco más de conexión con mm, estas partes vulnerables que están debajo de estas que nos anestesian, ¿no? ujú, ujú, Entonces, este ciclo funciona de una forma así ilimitada, ¿no? Y la única sanación en IFS es lo que le llamamos es desmezclarnos de cada parte, desmezclarme de la parte crítica y mirarla y entender por qué está aquí, desmezclarme de mi parte bombera, la que me hace estar mirando series toda la tarde y mirarla desde mi ser para ver por qué está ahí y mirarla con cariño y con curiosidad y con compasión. Y mi mm, terapeuta, si no puedo hacerlo yo, me va a ayudar a hacer ese trabajo para desmezclarme y para poder ir al dolor que está debajo de ellas. Y para que yo pueda entender de que la parte que carga el dolor no hay nada malo en ella, sino que algo malo le sucedió. Eso es mm. una gran diferencia. Esa Ay, es la sí. salvación. No hay nada malo en ella, sino que algo malo le sucedió y ahora voy a abrir mi corazón para ayudarla, para acompañarla y para liberarla de esas creencias de que hay algo malo en ella. Porque en IFS lo que hacemos es una descarga, hay como un proceso en donde vamos a ser testigos del dolor de esa parte niña que vivió todo eso y luego vamos a hacer un ritual de descarga que es soltar la carga, ¿no? Por ejemplo, la carga es la creencia yo soy tonta o no soy adecuada Mm, y la voy a soltar alguno de los cuatro elementos. Por ejemplo, hacemos un poco de ritual, es como una visualización donde soltamos la carga, porque esa carga de hay algo malo en mí no me pertenece, no es mía, no es quien realmente soy, es algo que vino como el impacto, con el impacto del trauma, ¿no? Porque el ujú, trauma, como mm, tú sabes muy bien, en realidad es como una forma de violencia que vivió la niña, una forma de impacto. mm, Algo en su inocencia fue demasiado mm, difícil y mm, cargó con todas esas creencias sobre ella que no le pertenecen y las tenemos que soltar y vamos a ayudar en ese ritual, le vamos a ayudar a dejar ir todo eso, ¿no? ujú. Wow, qué profundo, de verdad. Me encanta y me conmueve mucho escucharlo. ¿Qué podría hacer alguien, Inma, eh, que se está sintiendo así? Por ejemplo, alguien que esté viendo este video, qué sé yo, que haya tenido una ruptura o que haya tenido problemas de relaciones, qué sé yo, y esté pensando, es que yo siento que no valgo, no soy suficiente, tengo una sensación de vergüenza, no soy adecuado. Sí, Y si no está en terapia, ¿qué puede hacer esta persona, aunque no sea su totalidad, para empezar a ese camino sí, de sanar? sí. Por ejemplo, algo que nos da la señal de que hay algo muy doloroso y que no tiene que ver con esta situación, porque por ejemplo, como dices tú, ¿no? Hay una ruptura, tengo una Ujú, ruptura de pareja y me quedo muy tocada y durante mucho tiempo estoy ahí en ese duelo y en esta sensación de por qué, qué ha pasado y tal. Y mm, eso significa que, que hay una herida más profunda que no tiene que ver con esa relación, que es mm, una herida más profunda de tu niña herida, ¿no? Y que esa mm, niña herida buscaba, y dice Dick Schwartz en un libro que se llama You Are the One You Were Looking For, ese libro te lo sí, recomiendo, tú que trabajas en parejas, que buscas a la pareja para redimir a tu exiliado, es decir, buscas a tu mm, pareja para intentar compensar el dolor de esa parte que no has podido sanar todavía. Y en la relación vas a estar buscando siempre, si estás muy apegada, pues que te confirme, que te quiera, que haga... Y porque hay una herida mucho más profunda. Y entonces, si eso no ocurre, si la pareja no hace, ¿no? esa función de validar o de estar ahí para esas necesidades de apego que no tienen que ver con la relación, sino con algo más antiguo, mm, pues generan este sufrimiento, ¿no? Entonces tenemos que ir con aquella niña que todavía tiene una herida, ¿no? Y que tiene una herida más profunda de más allá de mm, esta relación. Y todo lo que nos ayude a ir ahí y también a mirar a nuestras partes que se apegan a las relaciones con compasión. Hay ujú, partes nuestras, yo también recuerdo, ¿no? Mis primeras relaciones de pareja,
uf, mm, qué sufrimiento, porque había tanta necesidad, ¿no? En el otro y tanto dolor en cuando el otro no estaba presente y entonces y yo pensaba que todo tenía que ver con esa relación y con esa persona de mi vida y todo lo atribuía a esa relación hasta que me sí, di cuenta que yo tenía una herida mucho más profunda y que hasta que yo no puedo sanar todo mm, eso, mis mm, relaciones van a ser difíciles porque pongo demasiado peso en la relación, pongo demasiadas expectativas, ¿no? Y desde ujú. IFS decimos que el cuidador primario de nuestras partes es el self y la pareja es el cuidador secundario. Y claro que Sí, me queremos encanta. de ahí, que me mire y que me tenga en cuenta, pero yo soy desde el self mi cuidador primario de mis partes vulnerables, de mis partes necesitadas, de mis partes Mm, que tienen miedo, de mis partes que tienen vergüenza. Y mientras eso sea así, va a poder haber este equilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Todo lo que sea que nos lleve a ir a mirar con amor y con compasión esas partes, todas las mm, oportunidades. Y bueno, la terapia es una de ellas, ¿no? Es un espacio de seguridad donde podemos con alguien, ¿no? Que conoce el camino, alguien experta que ha hecho también, yo pienso que es importante que la terapeuta haya hecho su propio camino en su proceso, ¿no? Y haya mm, sanado, o esté en proceso, yo estoy en proceso de sanar mis partes, ¿eh? No digo que lo mm, tengamos que tener terminado, pero que estemos ahí, conozcamos ese camino y que nos den la mano, ¿no? Y esas partes mm, necesitan a alguien que te dé la mano y te acompañe a hacer ese trabajo de sanación, a mirar con cariño y con compasión el dolor de esas partes y a poderlas liberar. Y mm, estamos hablando de dolor, un dolor insoportable, un dolor inmenso, un dolor infinito. Y tú lo sabes, ¿no? Con tu trabajo, sé que es ujú, tu trabajo ujú, y que también tu trabajo de divulgación tiene que ver con todo lo que has hecho tú contigo misma, ¿no? Por lo menos me llega de esta forma y yo me identifico totalmente con esto, ¿no? Es como, es un trabajo profundo, largo. El dolor está muy escondido, está ujú, muy, a veces cuesta acceder ahí. ujú, Entonces, una ujú, persona experta que pueda darte la mano y acompañarte a esos rincones tan protegidos, ¿no? La ujú, terapia es una forma, pero bueno, grupos, espacios donde la mirada sea desde la compasión, desde la curiosidad, desde la conexión y no esos modelos antiguos ujú, donde nos decían, tienes que cambiar tu pensamiento, tienes que ujú. tal. Ese pensamiento Mm, es irracional y no. o esos pensamientos irracionales. No, Ujú, esos pensamientos tienen sentido en el contexto de lo que le pasó a la niña. Y ujú, claro que ha sido tan doloroso que todavía están, pero mm, porque ha sido algo muy duro y muy difícil. Y claro que los protectores todavía piensan que vamos a estar ahí, pero vamos a ayudar a esos protectores y a validarlos y a entender que ahora hay otro camino, ¿no? Y ese camino mm, del amor y de la compasión hacia ese dolor que ha estado ahí tan enterrado, ¿no? sí, sí. Sí, ¿y Mm. tú qué piensas, Ima, de aquellas personas que dicen, por ejemplo, es que si haces esto es que no te quieres, no te estás respetando, no te estás tratando con dignidad, no, eso es falta de amor propio, por ejemplo. Ya, sí, por eso, es que es un cambio de paradigma esto que Ujú, estoy diciendo, que venimos de ujú. estos mensajes, ¿no? Para mí tan nocivos en este sentido, que también tienen una buena intención, sabemos que Claro, tienen una. tiene una buena intención, pero a mí me Pero en chocan, por realidad ejemplo. no hay una comprensión profunda Ujú, de, de lo que ocurre en el trauma. Es decir, ujú, que cuando dices eso, es que la persona que lo dice no comprende la complejidad de lo que es el trauma y de cómo ujú, funciona el trauma y de cómo sobrevivimos al trauma. Entonces, para mí ujú, FS tiene esta mirada como más profunda, más sistemática, que entiende que cuando vivimos esas experiencias tan dolorosas, no podemos simplemente quererte y decir, va, no pasa nada, si te va a entrevistar Natalia y no pasa nada, o vas a hacer aquella conferencia y no pasa nada, pero cambia, quiérete o valórate, no pasa. No, no es tan fácil, es mucho más complejo. ujú, Los mecanismos de supervivencia que han tenido sentido durante un tiempo y ahora no lo tienen, pero tenemos que mirarlos
con cariño y con comprensión, no intentar quitarlos de en Ujú, medio, porque cada vez que intentamos quitarlos de en medio, se amplifican más y no sanamos la raíz de lo que está debajo, ¿no? ujú, Para mí FS entiende ese sistema de partes más complejo para luego ir a la raíz de ese dolor, que son nuestras partes exiliadas, nuestras partes heridas, nuestras niñas interiores que mm, quedaron ahí abandonadas, ¿no? Y que están esperando que vayamos ahí y les digamos, claro, que eres valiosa y que eres digna de amor, pero desde ese lugar tuyo, que eres tú, desde esa presencia, no que alguien te diga, te tienes que querer, porque eso ujú. es otra forma de agresión en cierta medida, ¿no? Porque es como encima, con lo que me cuesta y lo que es difícil, encima me estás diciendo que lo estoy haciendo mal también, pero hago lo que puedo, ¿no? Exacto. Y esa es la Ay, manera en que sí. he intentado, ¿vale? Pero es más complejo, es Ay, más, sí. es más profundo, es más difícil. Y eso Ujú, puede llevar muchos años hacer todo este trabajo, ¿no? ujú, Digo, digo que sí. todavía tengo algunas de esas cargas y estoy en proceso de terapia todavía y bueno, y contenta de poder tener esta oportunidad, ¿no? En mi vida y que IFS me haya traído esta nueva mirada sobre quién soy yo Mm, y como verme a mí misma, mis partes y a las partes de los demás, ¿no? Es ujú. una bendición para mí. Ay, sí, total. Y me siento como tan aliviada de escuchar eso porque yo pienso igual, o sea, las personas que pueden decir es que sigo actuando así, eso quiere decir que no me quiero, ¿verdad? Eso quiere decir que no me amo, que no me respeto. Es como una doble vergüenza para decir eso, ¿no? Es como no solo me está pasando eso, sino que encima no puedo. Sí, ay, y yo espero que ese mensaje llegue y se quede. Y sí, yo también pues sigo haciendo mi proceso. A mí lo que me sirve es sentir también esas partes en el cuerpo como sensaciones, Total. como verlas ahí como una sensación y verlas con compasión. A mí, digamos, recuerdo una vez que tenía que ir a hacer como una conferencia también, así me da nervios igual hablar en público y iba subiendo por el elevador y me acuerdo que empecé a sentir como mucha sensación de nerviosismo en el estómago, en el pecho. Y pude, eso fue hace un tiempo ya, pero me recuerdo que fue como una primera vez en mi vida que pude verme a mí y decir, ay, Nati, la estás pasando mal ahorita, ¿verdad? Aquí estoy. Como que fue muy rápido, me lo dije así, iba subiendo el elevador. Y claro, no se me quitó al 100%, pero se me bajó muchísimo la sensación de nerviosismo y ansiedad y ya lo viví diferente, ¿no? Yo creo que es eso, como la relación con las partes, si se cambia la naturaleza de esa relación, uno sufre menos. Y entonces quizás, no sé, se me ocurre que las personas que nos estén viendo, por ejemplo, cuando sientan un malestar, digamos, aparte de ir a terapia, que pueden ir a terapia, como ver el malestar y antes de quererlo quitar a la fuerza, quizás escribir al respecto, qué siento, dónde lo siento en el cuerpo, verlo con curiosidad, como con cariño y Mm, saber que si no se sabe en ese momento al 100% saber que algo está tratando de hacer esa parte, o sea, que no es simplemente una parte loca ahí de saboteadora y no, de que denota que no me quiera o que denota que no sé, sino que es una parte que está ahí por algo y algo está tratando de proteger esa parte. totalmente. Y esa parada que haces tú es lo que nosotros le llamamos enviar self a esas partes, Mm, enviar esa energía de compasión, de presencia, es decir, te veo, ¿no? Y te siento y lo estás pasando mal y notar que esa parte, bueno, pues es una parte nuestra que podemos reconocer, que tiene miedo, que tiene, ¿no? Y que dice, ay, 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 ¿cómo va a ir esto? Y estar con ella, respirar un momentito con ella y estar con ella y crear un microclima interno de cariño y de compasión con ella, porque es una parte que no ha vivido en un clima, no creció en un clima
de compasión y de cariño, porque si aquella niña que hubiera salido allí al estrado le hubieran dicho, ay, no pasa nada, estás un poco nerviosa, pero tranquila, estoy Ujú, aquí, y hubiera sentido ese cariño y que no pasa nada, que esté nerviosa, no hubiera creado todas esas cargas y esas creencias, ¿no? mm, Entonces, nuestras partes que sufren y que tienen miedo crecieron en un clima hostil, donde no había compasión, donde no había gracia, donde no había cariño, de decir, "Hey, tranquila, estoy aquí, no pasa nada, ¿no?". ujú, Entonces, cuando tú vas a dar la conferencia, piensas que no va a haber ese clima de cariño y de compasión o de apertura hacia ti. Esas partes se despiertan con ese miedo. Y si podemos nosotros estar con ella y decir, claro, estás nerviosa porque vas a dar una conferencia. ujú. Eso es un reto para esas partes nuestras, ¿no? Y Sí, incluso eso, ¿no? Si vamos a hacer esto, poderlo decir, es que no estoy acostumbrada. Es que eso de dar una conferencia delante de mucha gente no es mm, nada fácil para nadie. A no ya. ser que lo hayas hecho 50.000 veces, lo has hecho muchas veces y ya tengas Mm, mucha, ¿no? Pero ujú, siempre es difícil, porque exponernos ante la mirada del otro es un riesgo. Es el claro. riesgo del rechazo, de que nos critiquen, de que nos enjuicien. Y eso es algo doloroso porque tenemos recuerdos dolorosos de Mm, esto, ¿no? ujú, Bueno, un ujú. camino donde vamos construyendo, ¿no? Esta conexión día a día con como lo hiciste tú ese día y como yo lo hago, pues hoy antes de verte a ti también notaba un poco de nervio y he estado ahí un poquito con mi parte, digo, bueno, y antes hemos hablado tú y yo, ¿no? Y digo, Ujú, sí, ujú, yo estoy acostumbrada a ser entrevistada o a hacer, hago ujú, formaciones. Y también me costó mucho, llegar a ser formadora, ha sido todo un camino, sí. pero estando con esas partes, ¿no? Esa es la Ujú, diferencia, poder ujú, estar con ella y nombrarle, decir, ay, estoy un poco nerviosa, ujú, respiro con ella, ¿no? Y la acompaño y claro, estoy aquí contigo y le mm, envío mi amor y mi cariño y mm. Sí, Mm, sí, sí, y sí. esa parte cuando siente eso, ya sentir esta energía mía de respirar con ella y acompañarla y ponerle mi mano, ¿no? Y también si hemos practicado ya más modelos más somáticos, sabemos, ¿no? Que el contacto, que la Mm, respiración nos ayuda a eso, ¿no? ujú, ujú, Hace que las partes no se sientan solas, que es esto que hacemos es lo contrario de lo que ellas vivieron, porque ellas mm, estuvieron solas ahí y ahora mm, estamos nosotras desde ese lugar acompañándolas, ¿no? Y estando ujú, viéndolas y ujú. Totalmente, sí, sí, es como cambiar eso que vivimos, acompañándonos y haciéndole ver esa parte pequeña de dolor que ya no está sola y que esas partes ya no tienen que encargarse de todo, ya los roles esos los pueden ir bajando y modificando y que existe esa energía del ser. Y pues nombrar nuestra vergüenza ayuda mucho también, ¿verdad? Cuando uno dice, uff, me estoy nombrarla es muy sintiendo. importante. Y yo también en mi situación de liderazgo, donde soy formadora, donde estoy ahí delante de mucha gente, siempre lo digo, porque es una pedagogía. Y siento que nosotras, ¿no? Las que lo hemos vivido y luego hemos podido acceder a esos lugares donde, ¿no? Tenemos un impacto, tenemos, ¿no? Llegamos a muchas personas, poder hablar de esas partes y que esas partes ¿Mm? han estado ahí, están ahí en nosotras y estamos con ellas y no pasa nada, ¿no? Incluso en Mm, las formaciones que yo hago, pues muchas personas cuando tienen que hablar delante o hacer una pregunta les cuesta y es muy importante generar ese espacio de seguridad, ¿no? Para que nuestras partes sientan y las partes de los que acompañamos sientan esta seguridad de que es seguro ujú, mostrarse, que es normal que algunas tengan miedo porque tenemos una historia donde lo hemos pasado mal o donde ha sido difícil. Entonces, mm, esa labor para mí de transmisión y de poder, ¿no? Compartir mis partes vulnerables para mí es muy importante. Forma parte mm, de mi misión de vida mm, y también forma parte de mi proceso de sanación, ¿no? Porque es como poder dar gracias de que esto me ha llegado a mí
y me ha sanado, me está sanando y quiero compartirlo con otras personas y quiero Ujú, compartirlo y que vean de dónde vengo, ¿no? No es que estoy aquí, que ha sido fácil para mí, sino que ha sido ujú, todo un camino, es un proceso, es un proceso largo y desde ese lugar también otras personas se pueden sentir como más esperanzadas, ¿no? Si yo lo claro. puedo compartir Ujú, testimonio, ¿no? Entonces, bueno, sí. también forma parte de este camino, ¿no? De transmisión y de agradecimiento de lo que la vida me ha dado, ¿no? Ujú. Que no se puedan sentir, perdón, que no se sientan solas, ¿verdad? Eso me pasa a Exacto. mí y a nadie más, ¿verdad? Ah, Porque eso es lo contrario a la totalmente. compasión. Ujú, Sí, ujú. sí, también te quiero felicitar porque ese es tu trabajo, ¿no? Tu gran trabajo de difusión, ¿no? Por tus canales, todo tu incansable trabajo, ¿no? De transmitir todo esto y que llegue a mucha gente y que las personas no se sientan solas, como dices. Y decir que Sí. esto no es que yo soy rara o que hay algo malo en mí o que yo no soy, Ujú, no, no, algo sí, malo te sucedió y hay sí, maneras de poder ir a llegar y sanar todo eso, ¿no? sí. Entonces, Ay, muy importante. muchísimas gracias, Ima. ¿Hay algo más que quieras compartir antes de irnos o dónde te podemos encontrar también? Mira, ahora estamos con Belén, mi pareja, que Ujú, es mi compañera de vida y pareja, y también psicóloga, porque nos conocimos hace más de 30 años en la universidad estudiando psicología. Y sí. bueno, somos las dos psicoterapeutas, ella también está formada en IFS, pues estamos haciendo toda una serie de talleres sobre Ujú, la vergüenza, ¿no? Para trabajar todo este ciclo de la vergüenza y bueno, estamos muy emocionadas con este proyecto porque yo aparte de ser formadora, ¿no? Del modelo IFS en España, en el Instituto IFS de ujú, Barcelona, también con mi compañera profesional, Pilar de la Torre, llevamos el Instituto de IFS en España, pero aparte de hacer estas formaciones oficiales en España, también hacemos estos talleres y también hemos iniciado un canal YouTube del Instituto IFS Barcelona para divulgar todo el tema de la vergüenza, todo el tema también de estos talleres que hacemos, pues esta ujú, charla que hago contigo, pues también me gustará bueno, pues transmitir parte de esto allí. ujú. Y la idea es esto, ¿no? Que podamos hacer llegar al máximo de personas este cambio de paradigma, esta otra forma de vernos a nosotros mismos, ¿no? Y Claro. Ujú, bueno, ujú. y esto llega pues Sí. encantada, ¿no? A través de tu canal que lo pueda llegar a más gente. Igual podemos poner Sí, yo aquí los... voy a poner todos los links de tu canal de YouTube, de tu página web Sí. y de cualquiera que tú me digas. Aquí los voy a poner al final y también al principio de esta charla lo voy a poner. Ujú. Eso, pues muchísimas Muchas gracias. gracias, Inma. Un Ujú. placer, me ha encantado Ok. hablar contigo y compartir contigo. Ha Un sido un gran honor para placer mí. y un gusto. Gracias a Gracias. ti, Natalia.